Imagina un tiempo lejano en la antigua China, donde la medicina energética tenía sus raíces en el misterioso mundo del chamanismo chino. Estos chamanes se conocían como los Guji y eran muy respetados en la comunidad. La gente acudía a ellos para tratar enfermedades, resolver problemas en relaciones, abordar desequilibrios espirituales y explorar prácticas ocultas. Los Guji tenían un profundo entendimiento de que el nacimiento, la existencia, la transformación y la muerte de todo en el universo estaban influenciados por las transformaciones energéticas del chi. Lo interesante es que gran parte de la medicina tradicional china se basa en el taoísmo chamánico. En otras palabras, los cimientos filosóficos y espirituales de la medicina tradicional china tienen sus raíces en el chamanismo. Según las creencias chinas antiguas, el fundador del taoísmo chamánico esotérico, también conocido como taoísmo mágico, no fue Lao Tse, cuyo nombre real era Li Er, sino el emperador amarillo, Huang Di. Se cree que vivió en China ya en el año 3000 antes de nuestra era, y aquí viene la parte fascinante. Las prácticas mágicas del taoísmo Shenggong y el Qigong del emperador amarillo eran tan legendarias que aún se recuerdan en los anales de la historia. Así que puedes pensar en los Guji como los guardianes de la sabiduría ancestral que fusionaron la mística con la medicina y dejaron un impacto duradero en la tradición médica china. ¿No es increíble cómo estas raíces antiguas siguen influyendo en la medicina hoy en día? Bueno, en el momento en que nació Lao Tse en el estado de Chu, durante la dinastía Qin del año 221 al 206 antes de nuestra era, el emperador Qin Shi Huang ya era un devoto ferviente de la magia taoísta chamánica. A medida que nacía Lao Tse, gran parte de las prácticas energéticas ancestrales se entremezclaban con las enseñanzas del sabio. Es curioso que la palabra china gu se traduzca como mago o hechicero. En la antigua China se utilizaban dos caracteres que representaban a los gu, uno para hombres, otro para mujeres. El gu femenino, shi, antes del año 1000 antes de nuestra era, la mayoría de los gu eran predominantemente mujeres. Y bueno, las gu femeninas realizaban exorcismos anualmente en momentos específicos, usando fragancias particulares para purificar sus cuerpos. En épocas de sequía, las sacerdotisas Gu, que representaban el aspecto yin femenino del orden universal, al que pertenecen las nubes y la lluvia, realizaban danzas y ofrendas para rogar por la lluvia en los altares. En tiempos de desastres y calamidades en el reino, las Gu, féminas, suplicaban a los inmortales celestiales con cantos y lamentos, expresando el dolor y la angustia del pueblo. Además, cuando la consorte del emperador realizaba visitas de condolencia, las Gu femeninas caminaban junto a ella, las Yan femeninas, también conocidas como invocadoras imperiales. Por otro lado, los Gu masculinos tenían la responsabilidad de dirigir su atención hacia los sacrificios e invitar a los inmortales espirituales llamándolos desde las 6 direcciones, el cielo, la tierra, ante el altar. En invierno, cuando las entidades espirituales dominan la tierra, los Gu masculinos purificaban, exorcizaban el mal de los salones imperiales. En primavera su labor era llamar a los inmortales celestiales para fomentar la prosperidad agrícola, alejar a los demonios y el mar para prevenir las enfermedades. También cuando el emperador realizaba visitas de condolencia, los Gu masculinos caminaban junto a ellos, junto a los Yan masculinos, también conocidos como los videntes imperiales. Y fue durante la dinastía Huan que el término Gu Yan se utilizó para denotar las funciones metafísicas combinadas de ambos. Los Gu y los Yan, estas prácticas arrojan luz sobre cómo la antigua China se relaciona con lo espiritual y busca un equilibrio en todas las facetas de la vida. La evolución de términos y conceptos en la antigua China es un viaje intrigante. Durante la dinastía Zhou, posterior al siglo III al siglo II antes de nuestra era, a veces se utilizaba o se sustituía el carácter Yi de médico en lugar de Gu o hechicero para las aplicaciones clínicas específicas. Los antiguos médicos hechiceros, conocidos como Gu Yi, se creía que poseían poderes mágicos especiales, confiaban en su capacidad para cultivar fuerzas energéticas fundamentales en la naturaleza para sanar y tejer redes de intriga, secreto y magia en todos los aspectos de la antigua cultura china. Al controlar y utilizar el chi médico, el Guji podía comunicarse con fuerzas energéticas de seres sobrenaturales y podían contactar espíritus invisibles, exorcizar demonios y tratar diversas enfermedades. Se informaba que estos antiguos maestros de la energía sobrenatural podían volar por el cielo, viajar bajo tierra, conversar con los animales, iniciar el baile del poder para conjurar entidades espirituales y controlar el poder de los elementos, poseer un extenso conocimiento de hierbas y destacar en numerosas otras artes de sanación. Una mezcla integrante de magia y medicina y de habilidades extraordinarias en realidad. Pero bueno, los métodos utilizados por los Gu Yi en la antigua China
era para controlar el chi de la naturaleza y actuar como intermediarios entre sus pacientes humanos y el mundo sobrenatural. Son absolutamente fascinantes estas técnicas. Estos médicos empleaban cánticos, conjuros mágicos, fórmulas herbales, emisión de chi y de shen, o sea, de energía y espíritu, masajes, estimulación de puntos, rituales elaborados, danzas y oraciones curativas. También hacían uso del poder de la palabra hablada, junto con una fuerte imaginación y visualización, además de afirmaciones poderosas para llevar a cabo su medicina mágica. Cuando diagnosticaban a los pacientes, los médicos Guji tenían la capacidad de adentrarse en el mundo espiritual y energético a través de la oración y el movimiento para descubrir la causa raíz de la enfermedad. Uno de los ministros del emperador amarillo, el fundador de la medicina china, fue un médico Guji llamado Xu Zhou. Xu Zhou practicaba una antigua forma de emisión de chi que combinaba con oraciones sagradas al tratar a sus pacientes. Este método era tan efectivo que en el clásico de medicina interna del emperador amarillo se afirma que en tiempos antiguos la mayoría de las enfermedades se trataban siguiendo los métodos curativos de Xu Zhou. Los practicantes de este método eran conocidos como sanadores por oración y estaban ampliamente extendidos en la antigua China. Durante la dinastía Shang, del 1600 al 1028 antes de nuestra era, los Guji alcanzaron predominancia, ocupando altas posiciones sociales como oráculos, sabios y jueces. Los registros de los oráculos inscritos en el dorso de caparazones de tortuga y los huesos de las patas de buey explicaban cómo los antiguos reyes y emperadores de la dinastía Shang invocaban el poder del cielo antes de emprender viajes, cacerías, proyectos de construcción, funerales, guerras, etc. Todos estos oráculos hacían una distinción clara entre espíritus del cielo que controlaban el clima y los espíritus de la tierra que controlaban la naturaleza, y los espíritus inmortales o demonios de la otra vida que controlaban las enfermedades y el sufrimiento de la humanidad. Este conocimiento refleja una profunda conexión entre la espiritualidad y la medicina en la antigua China. Es realmente impresionante cómo estos poderosos hechiceros Guji influenciaron a reyes y emperadores en la antigua China. Según los registros de oráculos, estos sabios eran consejeros influyentes y los gobernantes a menudo eran reacios a seguir cualquier estrategia militar sin el consejo de sus guías espirituales tan poderosos. Dado que los emperadores eran conocidos como los hijos del cielo, los Guji eran los mensajeros intermediarios entre los misterios del cielo y la tierra, poseían un montón de poder, un inmenso poder social y político. Muchas de las ideas fundamentales sobre el origen y el tratamiento de las enfermedades en la medicina tradicional china se derivan de las percepciones espirituales recopiladas por los médicos Guji, que actuaban como asesores divinos y sanadores. Las responsabilidades de los médicos Guji durante la dinastía Zhou del siglo III al siglo II antes de nuestra era estaban claramente definidas y el cumplimiento de una tarea asignada a menudo era castigado con la muerte. Los 6 deberes principales de un médico Guji eran los siguientes: invocar espíritus, expulsar espíritus malévolos, viajar en espíritu a interpretar sueños, leer presagios, hacer llover y sanar y realizar adivinación celestial. En sí, el papel de los médicos Guji en la invocación y el control de espíritus era intrigante. Estos hechiceros poseían habilidades para invocar a deidades y espíritus benévolos, así como para expulsar a los espíritus malévolos. En la antigua China se creía que los seres espirituales podían ser llamados, controlados y enviados a realizar tareas, o en su defecto, un espíritu podía ser expulsado por una persona cualificada como un médico Guji. La invocación de deidades y espíritus benévolos, el médico Guji realizaba ya sea una evocación o una invocación, o bien una necromancia, para conectarse con el mundo espiritual. La evocación es la habilidad de conjurar una entidad espiritual de otro plano de existencia, haciendo que se manifieste una entidad visible en el plano energético físico. Cuando se evocaba estas entidades espirituales, se traían a la presencia del médico Guji, nunca dentro de su cuerpo, donde podían ser observadas y comunicarse con ellas. Las entidades espirituales convocadas en una evocación no estaban muertas, necromancia, sino que existían en otras dimensiones espirituales. La invocación ocurre al permitir que una entidad espiritual benévola habite el cuerpo a través del médico Guji. El poder del prestigio del Guji dependía en gran medida del número de espíritus que podía incorporar voluntariamente y controlar en su cuerpo. A veces esto se lograba mediante canciones mágicas, conjuros, danzas, tambores, hierbas psicodélicas y hongos. Antes de entrar en trance para permitir a una entidad espiritual que ingresara al cuerpo del médico Guji, a menudo se realizaban danzas específicas para la visita espiritual. En algunos casos se empleaba la adivinación con arena, flores o cenizas, mientras el Guji estaba en este estado de trance. El canalizar es solo un ejemplo de una invocación utilizada
para traer una inteligencia ajena al cuerpo. La necromancia es la habilidad de llamar a los espíritus de los muertos para revelar eventos pasados, presentes y futuros. Un medium es un ejemplo de una persona con habilidades para conectar a los muertos. La eliminación de espíritus malévolos. La eliminación de espíritus espirituales, de entidades espirituales, a menudo requería el uso de poderes o de incantaciones, mantras, sellos de manos, mudras, talismanes y otros implementos mágicos. El agua bendita, el fuego, el incienso y los espejos bagua se utilizaban para combatir fuerzas espirituales destructivas. A veces, después de que un espíritu malévolo había sido atado, se transportaba y contenía en una cueva que se sellaba y se colocaba un talismán de contención en la entrada de la cueva. Bueno, sí, en general el papel de los médicos Guji en la interpretación de sueños y los omens es igualmente asombroso porque ellos hacían estos viajes espirituales y de interpretación de sueños. Esta habilidad espiritual energética requería que el médico Guji trascendiera sus percepciones y sus sentidos conscientes normales para observar y comunicarse con el mundo espiritual. En tiempos antiguos esto se conocía como tener ojos Jin. Las personas que poseen ojos Jin podían ver, hablar con los espíritus de los muertos. A veces requería que algún médico Guji administrara la recuperación del alma para recuperar la fuerza vital o las cualidades del alma que habían sido dañadas, perdidas, robadas o atrapadas en el mundo espiritual. El médico Guji también debía viajar espiritualmente a los reinos celestiales del cosmos y comunicarse con las deidades inmortales que habitaban dentro de las constelaciones. Otras veces, el viaje del médico Guji al mundo espiritual requería que viajara bajo tierra y que entrara al inframundo para rescatar las almas de los muertos que habían sido secuestradas por espíritus malévolos. Se realizaban rituales específicos para liberarlos de las influencias negativas que los habían atrapados y para guiarlos a través de la puerta celestial de la vida. En la antigua China, los sueños se consideraban portadores de presagios y el médico chamán taoísta era considerado como un maestro de sueños, que no solo podía interpretar estos mensajes subconscientes, similar a lo que haría la psicología moderna, sino que también podía viajar al mundo de los sueños, con sueños lúcidos, para comunicarse en el mundo espiritual. Y cuando un médico Guji consultaba una concha de tortuga sobre un sueño en particular, debía ser interpretado temprano en la mañana o a más tardar en la noche siguiente, al atardecer. La adivinación había traspasado los límites de los rituales. Los antiguos chinos también entendían el principio de interpretación de sueños antitética, inversa, en la que el verdadero significado de un sueño de una persona a veces era justo lo opuesto a las imágenes que normalmente sugerían. Se consideraba que la vida onírica invertía la vida despierta cuando hacían la lectura de presagios. Esta habilidad energética requería que el médico Guji observara, interpretara los cambios en la Tierra, el Feng Shui, y predijera los acontecimientos más auspiciosos o destructivos. Los antiguos chinos creían que el destino de una persona podía revelarse en los presagios. Los presagios se consideraban significativos porque habían sido específicamente dispuestos para una persona por fuerzas superiores y porque todo el cosmos, las naturalezas energéticas, el cielo, la tierra, el hombre, estaba influenciado por el Tao. También se creía que los espíritus se comunicaban a través de signos y símbolos encontrados en la vida diaria. Los augurios se usaban en forma de la observación de hojas de té y de huesos de oráculo, calentando los caparazones de la tortuga o los hombros del buey, y la observación de cambios celestiales, formaciones de nubes, condiciones climáticas, sonidos, agua y sueños. Un augurio es algo que sirve como signo de eventos futuros. Es la habilidad de leer las adivinaciones a partir de eventos auspiciosos o presagios e interpretar estos patrones energéticos en el contexto del destino humano. Un augurio es una práctica antigua que observa un patrón energético en particular en un momento preciso, revelando la naturaleza profunda del universo y su diseño manifiesto. La habilidad de leer estos presagios sentó las bases para la adivinación en la antigua China, estableciendo así un interés en el estudio del I Ching, el libro de los cambios. Las preguntas más comunes que requerían las habilidades de lectura del presagio de los médicos Guji se referían a asuntos de sacrificios, guerras, casas, viajes, condiciones climáticas futuras. Pero también hacían la adivinación de la concha de tortuga. Las conchas de tortuga se usaban comúnmente como herramientas de adivinación. Se creía que la tortuga era un animal ordenado, capaz de actuar como un oráculo. La parte superior de la concha de la tortuga es redonda, representando el cielo. La parte inferior de la concha de la tortuga es cuadrada y plana, representando la tierra.
Juntas ambas partes, la concha de la tortuga representa un microcosmos de la vida en su conjunto. Las conchas de tortuga se calentaban hasta que se agrietaban. Cada una de las grietas se interpretaba por los médicos Guji de acuerdo con los trigramas registrados en el Qing. Los antiguos chinos utilizaban 4 tipos principales de adivinación para revelar eventos futuros. Estos incluían el estudio del movimiento o impresiones creadas dentro de las manifestaciones energéticas del cielo y la tierra, el agua o el fuego, descritos de la siguiente manera. Geomancia, que es el estudio de la Tierra. Este tipo de adivinación revela el futuro según los movimientos o las interpretaciones o impresiones creadas dentro de la Tierra. Esta disciplina incluye cambios repentinos en el suelo, ruidos, temblores, hinchazón del suelo, grietas, deslizamiento, pozos y otras impresiones creadas repentinamente. Los terremotos generalmente revelaban futuros derramamientos de sangre, destrucción de cultivos, hambrunas, plagas y otros males dependiendo de los tipos de edificios que resultaban dañados y otras circunstancias o como la estructura de tumbas en movimiento. La aeromancia es el estudio de los vientos. Este tipo de adivinación revela el futuro según el movimiento o las impresiones creadas dentro del aire y el viento. Esta disciplina incluye cambios repentinos en las direcciones del viento, las formaciones de la niebla y nubes. Las nubes se consideraban altamente significativas cuando aparecían cerca del Sol o la Luna o en forma de halos. También se observaban las nubes que se abrían, las nubes que mostraban la formación de ejércitos, nubes densas que cubrían el cielo sin derramar una gota de lluvia, o así como visiones específicas creadas dentro de la niebla, o bien también dentro de las nubes. Se prestaba una atención muy importante al rocío que aparecía al amanecer o al atardecer. Ciertos tipos de rocío se consideran muy auspiciosos y a veces se llamaba rocío dulce o vino celestial o rocío de miel porque siempre representaba un crecimiento lujoso y de abundancia. Los arcoíris se consideraban como el viento, compuestos tanto de yang como de yin, y una excelente manera de investigar la voluntad del Tao. Sus colores y sus movimientos, su aparición, eran objeto de estudio intensivo. Por ejemplo, los arcoíris pálidos siempre se consideraban presagios desfavorables. La hidromancia, el estudio del agua. Este tipo de adivinación revela el futuro de las cosas según el movimiento o las impresiones creadas en el agua. Esta disciplina incluye cambios repentinos en las direcciones del agua, las mareas o el flujo, aumentos y disminuciones de los colores y visiones específicas creadas dentro del agua. Por ejemplo, si un arroyo o un pozo se seca de repente o cambia de color, especialmente si se vuelve tan rojo como la sangre o tan fétido que los peces morían, se consideraba particularmente un mal presagio. Sin embargo, si el agua de repente se volvía clara y limpia, se consideraba un buen presagio. Además, los vendavales y los tifones, así como las lluvias excesivas que destruían los cultivos y causaban inundaciones, se consideran malos presagios. La piromancia, el estudio del fuego. Este tipo de adivinación revela el futuro, según el movimiento o las impresiones creadas dentro del fuego. Esta disciplina incluye cambios repentinos de direcciones del fuego o su humo, sonidos específicos, colores, movimientos o patrones creados dentro del fuego o de sus cenizas y visiones específicas creadas dentro de las llamas. La habilidad de hacer llover también era un don poderoso dentro de los médicos Guji, que controlaban las fuerzas fundamentales del universo a través del Bagua. Los médicos Guji podían controlar las 4 fuerzas del cielo, las nubes, la niebla, la lluvia, el fuego, el trueno, las 4 fuerzas de la tierra, las montañas, el agua y el viento. Una habilidad importante necesaria para asegurar la supervivencia del reino era la capacidad de crear lluvia, evitando sequías y hambrunas. Los antiguos chinos creían que las nubes y la niebla flotaban entre el cielo y la tierra y eran el vapor del Tao. Por lo tanto, veían las nubes y la niebla y el rocío como contenedores de esencia del vapor primordial del Tao y buscaban unirse al Tao para convocar y crear la lluvia. Había 2 enfoques para hacer llover. El primer enfoque: se convocaban los elementos de nubes y la lluvia. Y un médico Guji muy poderoso podía hacer que tronara, lloviera o incluso nevara y crear nubes de lluvia en un cielo despejado. Un médico Guji menos poderoso tenía que llamar a las nubes y la nube ya tenía lluvia existente en una zona cercana y la jalaba para acá, ¿no? El segundo enfoque, solicitaba a un ser espiritual, a un inmortal, pidiendo, lo persuadía con sus poderes celestiales a enviar lluvia. La sanación. Esta habilidad energética requiere que el médico Guji tratara, curar enfermedades. La sanación se divide en 3 enfoques principales: sanar el cuerpo físico, sanar el cuerpo mental, sanar el cuerpo espiritual y obviamente
Este era el enfoque muy importante, sanar el cuerpo físico. Esta habilidad requiere que el médico Guji usara varios tipos de medicina: herbal, qigong médico, acupuntura, masaje y dieta. Para el médico Guji, las hierbas estaban asociadas con energías elementales y naturales específicas. Las cualidades de las energías elementales y las naturales espirituales de las hierbas se asimilan a través de la ingestión de infusiones de tés, sopas o vinos, comiendo las hierbas en su forma cruda o cocida, quemándolas e inhalando su humo. Para sanar el cuerpo mental y emocional, esta habilidad energética requiere que el médico Guji usara habilidades de consejería emocional generalmente basadas en el sistema de creencias espiritual del paciente. Para sanar el cuerpo espiritual, esta habilidad energética requería que el médico Guji utilizara varios tipos de rituales para acceder al estado espiritual del paciente. Los antiguos chinos creían que ocasionalmente la enfermedad era el resultado de espíritus malévolos que invadían el cuerpo. En algunos casos se contrataba a los hechiceros negros o magos para dañar a las personas, infligiéndole enfermedades. Para combatir tales prácticas energéticas no éticas, los médicos Guji usaban poderosas incantaciones, sellos manuales, talismanes. También se cree que a veces utilizaban fragmentos de los huesos de oráculo para dar forma a agujas y se usaban para realizar acupuntura en el tratamiento de la posesión demoníaca, estimulando los 13 puntos fantasma que actualmente se utilizan en las clínicas de acupuntura para el tratamiento de enfermedades mentales. Y por último, la adivinación celestial. Esta habilidad energética requería que el médico Guji observara y descifrara los cambios en el cielo. El médico Guji poseía la capacidad de predecir el curso de los acontecimientos y si eran auspiciosos o destructivos, como la astrología de predicción, o predecir el curso de una enfermedad, la astrología de diagnóstico. Los antiguos chinos creían que la paz y la prosperidad radicaba en seguir la voluntad del cielo y que los fenómenos que ocurrían en el macrocosmos del cielo tenían paralelos en el microcosmos del hombre. La observación oficial de la naturaleza era una obligación estatuaria en la antigua China. Los registros recopilados durante la dinastía Han del 206 al 220 de nuestra era, mencionados en el Shūking, Cánones de Historia, categorizan la adivinación celestial en tres observaciones principales: las adivinaciones del cielo, las adivinaciones del sol y las adivinaciones de las estrellas. Esas tres adivinaciones celestiales se dividen de la siguiente manera. Las adivinaciones del cielo son para extraer mensajes del cielo. Los antiguos Yi estudian cambios extraños o repentinos en el cielo, como cambios en el color del cielo, corrientes de luz de color sangre, voces que resonaban en el viento o en el aire, truenos, relámpagos. El trueno siempre se consideraba como un fenómeno auspicioso, a menos que ocurriera sin lluvia. El relámpago, llamado fuego del cielo, se consideraba un instrumento del Tao. Comúnmente se creía que golpeaba a los demonios y a los hombres malvados, y también a los objetos. Los Guji creían que el granizo se producía cuando el Yang y el Yi chocaban. Por lo tanto, el granizo se consideraba un mal presagio. Las predicciones del mal derivadas del granizo diferían según la estación específica en la que cayera. Las adivinaciones del sol y también de la luna. Para extraer mensajes del sol y la luna, los antiguos Guji estudiaban los cambios energéticos que ocurrían durante los eclipses, la aparición de manchas o protuberancias extrañas o repentinas en el sol o en la luna, los colores específicos de los halos o los círculos alrededor de la luna y unas extrañas coloraciones que rodeaban estas iluminaciones. Las adivinaciones de las estrellas y los planetas. Para extraer mensajes de las estrellas y los planetas, los antiguos Guji estudiaban cambios en los aspectos y el brillo de las estrellas, los planetas, sus conjunciones con el Sol y la Luna, su posición en los cielos, en los momentos de que un eclipse y los círculos que ocurrían alrededor de las estrellas. También eran importantes vibraciones, sutiles tonos musicales y otros sonidos que se creía que eran emitidos por las estrellas y los planetas. Los movimientos de los cometas a través de las constelaciones, las estrellas fugaces y obviamente la lluvia de meteoritos. Pues bueno, a medida que la civilización china continuó expandiéndose poco a poco, las teorías y prácticas de la medicina se volvieron más refinadas, formalizadas, registradas. La estructura principal de la medicina china se organizó para reflejar la armonía energética, las interacciones influyentes entre las energías del cielo y la tierra y el hombre. Esta evolución transformó las artes de sanación desarrolladas por los médicos Guji en diversas ciencias intelectuales y habilidades artesanales. Los médicos Guji ya no eran considerados hechiceros mágicos primitivos. Se establecieron en el mundo científico como alquimistas, astrónomos, químicos, médicos, farmacéuticos, consejeros, ingenieros informáticos, matemáticos, etcétera. Y así es como fue evolucionando, fue cambiando un poquito la medicina tradicional china y se fue adaptando a la nueva era. Nos vemos en la siguiente, espero que lo hayan disfrutado, espero sus comentarios.